La inteligencia artificial es la tecnología más prometedora de los últimos tiempos. El Foro Económico Mundial advierte que en 5 años desaparecerán 14 millones de empleos a nivel mundial, a medida que la economía se debilite y las empresas impulsen la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial representa una gran oportunidad para hacer avanzar la medicina hacia nuevas dimensiones, pero también hay quienes la temen. Sin duda, ha llegado para cambiarlo todo, para crear una revolución sin precedentes y aparentemente sin límites. La primera ley del mundo sobre inteligencia artificial ya es real. Congratulations. Una norma pionera, ha dicho la presidenta de la Eurocámara. Más de 400 millones de europeos quedan más protegidos ante una industria opaca. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Séptimo Día, la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Sistemas que escriben, diseñan, programan, crean imágenes y música. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que trabajamos, aprendemos y hasta pensamos. En 2 años, la inteligencia artificial pasó de ser una curiosidad a convertirse en un terremoto tecnológico. De todo eso vamos a conversar esta noche en Séptimo Día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Este sí soy yo, este es el Mariano Real, el que veían recién, que no tiene furcios, que pronuncia todas las eses al final de las palabras y que parece un poquito más formal hablando, fue creado con inteligencia artificial en pocos minutos, por nuestros compañeros de edición de la tele. En un ratito nada más lograron eso, ¿no? Con información a la inteligencia artificial. Y a partir de esto que veíamos que se puede dar en cualquier oficio, no solo en el nuestro, surge la primera pregunta que es muy básica, ¿no? En los uruguayos y en todo el mundo. ¿Hasta cuándo podrá sustituirnos esta nueva tecnología? Esa es una de las tantas preguntas que surgen con la inteligencia artificial. Seguramente hay otras que trataremos de responder hoy, pero también hay desafíos que quizá ni los conocemos y ni los imaginamos todavía. Así que hoy el programa empieza tratando de responder la pregunta que poníamos en las redes de la tele hoy cuando presentábamos el programa. ¿Cómo está cambiando el mundo la inteligencia artificial? ¿De qué manera está cambiando al mundo esta tecnología? Vamos a saludar a los integrantes de la mesa, los 3 periodistas del equipo. Leonardo Abercor, Natalia Ubal y Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola. Muy bien, buenas noches. Un gustazo tenerlos. Hoy no para hablar de política ni de actualidad, para hablar de esto. Súper interesante la noche que nos espera. Eduardo Mangarelli, decano de Ingeniería de Universidad Ort. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros. Eliane Elbaum, bienvenida. Ella es directora de Microsoft AI Co-Innovation Lab en Uruguay. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Fiorella Jaín, presidenta de Ceibal. Bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Amílcar Perea, él es el presidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y gerente general de la FinTech Eastwich. Bienvenido, Amílcar. Gracias, un gusto acompañarlos. Un placer tenerte con nosotros. Y Nicolás Luef, que es cofundador y director de tecnología en Sapia Inteligencia Artificial. Él vive en Estados Unidos, es experto en inteligencia artificial desde hace 20 años y trabajó en Google. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a empezar con Eduardo, que le encargamos la tarea de explicar en criollo, en pocas palabras, lo que es la inteligencia artificial para las personas que no tienen ni idea de lo que significa. Bien. ¿Qué es la IA? Bien, definámosla como, estamos hablando de sistemas informáticos, es decir, sistemas de computación que tienen la capacidad de aprender de un gran volumen de datos para realizar una tarea específica. Un ejemplo de esto podría ser un sistema que está diseñado, desarrollado y construido para, por ejemplo, en base a una enorme cantidad de imágenes radiológicas, poder asistir a un médico en el diagnóstico de una patología específica. Lo mismo podría ser un sistema informático que aprende de los hábitos de consumo, los hábitos de cómo vemos y qué vemos en términos de streaming, es decir, de plataformas digitales, para luego a partir de eso hacer lo que se llama un motor de recomendación, que es recomendarnos un contenido específico. Y con esto que estamos diciendo, en definitiva, lo que me parece importante citar es que convivimos con distintos sistemas de inteligencia artificial hace razonablemente más de 20 años. Ajá. Y eso es importante situarlo porque cuando a veces hacemos... ¿Eran inteligencia artificial sin que lo supiéramos? De alguna forma sí, de hecho convivíamos, vamos a poner decir así, hace 3 años atrás, el fenómeno de la inteligencia artificial generativa, sí, convivíamos todos los días con sistemas de inteligencia artificial, ya sea que
utilizásemos una herramienta de mapas para que nos diga la ruta óptima para ir de un lugar al otro, o cuando utilizábamos una red social, o cuando utilizábamos una plataforma de streaming. Con lo cual, desde las áreas de tecnología veníamos construyendo sistemas de inteligencia artificial, como digo, razonablemente hace más de 20 años. Pero hace 2 años y medio atrás, lo que sucede es que irrumpe una tecnología, que pongámosle nombre de inteligencia artificial generativa, es decir, dentro de la inteligencia artificial hay distintas disciplinas. De hecho, una disciplina es lo que se llama la disciplina de análisis de imágenes, otra disciplina es lo que se llama la disciplina de optimización de rutas y otra disciplina es la de la inteligencia artificial generativa. Lo que sucedió hace 2 años y medio atrás es que con la, llamémosle la primera expresión pública de la inteligencia artificial generativa, que fue ChatGPT, la herramienta de la empresa OpenAI, el gran fenómeno de sorpresa fue que nos encontramos con tecnología que, teniendo un fenomenal dominio del lenguaje, la capacidad de interpretar lo que nosotros le decíamos y de respondernos en consecuencia, eso lo que nos generó fue, parece que hay algo inteligente aquí por la rápida asociación que hacemos todos entre lenguaje e inteligencia. Y de ahí, de alguna forma, arranca la revolución que tú citabas hace unos minutos de la inteligencia artificial generativa y donde rápidamente eso se expandió del dominio del texto y del lenguaje a escenarios como la música, la programación, el diseño de imágenes, el video, hasta el diseño de proteínas, tema del cual me imagino hablaremos dentro de unos minutos. Esperemos que nos dé tiempo para hablar de todo porque hay muchas cosas hoy. Elian, a ver, ¿cómo está cambiando el mundo con la inteligencia artificial? Una pregunta tranquila para empezar. Tranqui. Bien. Bueno, no, desde mi lugar creo que lo que puedo aportar es desde mi lugar en el laboratorio. Lo que nosotros hacemos es ayudamos a las empresas a prototipar sus primeros prototipos con inteligencia artificial. Eso significa que, bueno, como toda innovación tiene como una curva J de adopción, lo que nosotros intentamos hacer es como achatar esa panza, ¿no?, de la J de adopción y hacer más fácil para las empresas que puedan adoptar esta nueva tecnología, ¿no? Lo que yo veo en estos 2 años y medio que está el laboratorio es que empresas de todo tipo y de todas las industrias tienen interés en adoptar esta tecnología. A veces los obstáculos más técnicos, como, bueno, cómo se programa con la nube, cómo se programan las diferentes soluciones, en fin, hace que los que no son expertos en eso, los que no vienen del palo de la programación y tal, se les dificulte mucho más la adopción de este tipo de tecnologías. Y para eso, este tipo de laboratorios o este tipo de soluciones que lo que hace es darle la mano a las empresas para empezar a prototipar y hacer soluciones utilizando esta tecnología de manera tal que sea mucho más fácil la adopción y que por ahí no solo los expertos en programación puedan tener la oportunidad de adoptar estas tecnologías. Hoy en día, en estos 2 años y medio, hemos ayudado a más de 150 empresas en Uruguay y en Latinoamérica a adoptar este tipo de tecnologías, que por ahí a nivel global es poco, pero para nivel Uruguay es un montón. Y de hecho, vemos cómo está cambiando los productos de nuestras empresas, cómo esos productos son más exportables, tienen otro valor agregado, en fin. Lo vemos día a día, cómo esto tiene impacto en la productividad de las empresas, es decir, si se focalizan en productos, si se focalizan en procesos, qué tareas están siendo reemplazadas, ¿no? Qué tareas están siendo hechas por la inteligencia artificial y más ahora con la época de los agentes. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Nicolás, ¿cómo observás vos desde tu lugar esos cambios? Allá es una locura. Esto que ahora está explotando. Cuando hablas de Estados Unidos. Estados Unidos y en particular el área de San Francisco, que es donde están todas las empresas de tecnología, es de lo único que se habla hace muchísimos años. Venía acá y hablaba con la gente y no veían el cambio que se estaba viniendo y ahí todo el mundo es lo único que habla. Cuando había efervescencia acá todavía no había llegado porque en parte era, como decía Eduardo, cuando sale ChatGPT, digamos, salió a la psiquis pública lo que estaba pasando. Era algo que se estaba creando, que la gente que estaba en el área estaba jugando con esos modelos y sabía lo que se venía, y sale ChatGPT y explota, y todo el mundo ahora es consciente de lo que está pasando. Y esto es un proceso que viene de muchísimos años, como decía Eduardo, no es algo que nació hace 3 años, venía hace muchísimo tiempo. Y como mencionaba, básicamente se
comió a todo lo demás. Es lo único que las empresas están hablando, están completamente enfocadas en la inteligencia artificial y el impacto y cómo pueden usarlo para mejorar los procesos. ¿Fiorella está cambiando el mundo con esto? Capaz que hablo más del mundo de la educación Sí. y cómo está impactando. Hablábamos un poquito antes de empezar el programa. Entonces, ¿qué sentido tienen algunas consignas que se plantean, algunas tareas que se plantean en clase o de deberes y cómo eso tiene que ir adaptándose y aprovechando el potencial que tienen estas tecnologías? Pues un poco, bueno, nosotros desde Ceibal lanzamos hace un par de años un manifiesto tratando de ver algunos pilares que trabajar con las comunidades docentes. Y uno de esos pilares es aprovechar todo ese potencial que tienen estas herramientas en pos de los objetivos de la educación, ¿no? O sea, que más chiquilines completen los ciclos educativos, que terminen secundaria y que terminen con mejores aprendizajes. Por eso, bueno, desde Ceibal lanzamos el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Educación para brindar estas herramientas a docentes, ese acompañamiento también, porque es todo un cambio, ¿no? No es solo usar una herramienta, sino ver cómo esa herramienta la adaptás para los objetivos que vos querés lograr. Y bueno, y sí, en el mundo de la educación es un cambio bastante grande de paradigma que está sucediendo y esperamos, bueno, como en otras instancias, en estos 18 años de Ceibal, poder hacer ese acompañamiento a las comunidades docentes y tratar de mitigar los riesgos que existen y sacar el mayor provecho de las herramientas. Y Amílcar, a nivel industrial, ¿cómo se hace el cambio mundial? Es un cambio de era, realmente es algo que está ocurriendo, ya no es algo que decimos va a pasar, y para lo cual nos tenemos que adaptar. Desde la industria de la tecnología y la información, ya hoy en día estamos siendo desafiados por la inteligencia artificial. Nosotros la vemos realmente como una oportunidad y como una forma de aumentar nuestra productividad, que siempre nos hemos quejado de que no tenemos suficientes recursos para poder aprovechar la oportunidad. Nosotros siempre nos gusta decir que somos un poco como Pinky y Cerebro, que los empresarios tecnológicos uruguayos siempre nos despertamos todos los días queriendo conquistar el mundo. Bueno, ahora la inteligencia artificial nos da mayor capacidad de productividad para poder hacerlo. Pero es distinto. Y ya estamos viendo cómo nuestra industria se está desafiando enormemente. Nuestra industria es el quinto rubro exportador del país, solamente detrás de la soja, la carne, la celulosa y el turismo. Y nuestro principal mercado, justamente Nico recién hablaba, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas antes de comprar un recurso o un equipo, plantean si pueden resolverlo con inteligencia artificial antes de contratar a una empresa que se lo resuelva con personal. Y eso obviamente cambia desde el punto de vista de la lógica de cómo vender, desde el punto de vista de la lógica de cómo aprovechar esa oportunidad, pero atando con lo que decía Fiorella, desde el punto de vista de decir, bueno, ¿qué precisamos en Uruguay desde el punto de vista de nuestra gente para aprovechar esa oportunidad? ¿Qué roles precisamos en nuestras empresas? ¿Cómo trascendemos de la industria de la tecnología al resto de las industrias para, a través de la inteligencia artificial y la tecnología, hacerlas más productivas? Tenemos una oportunidad, así lo vemos. Bien, ya vamos a estar con los periodistas de la mesa, pero Eduardo tiene que responder esta pregunta también. Sí, no, y quería conectar con lo que comentaba Fiorella, justamente el desafío en la educación y las dos dimensiones del desafío. Hay una dimensión del desafío que es en el proceso del acompañamiento y la formación de los docentes y el uso de la tecnología en el aula y el uso de la tecnología como una herramienta para acompañar el proceso de aprendizaje, y esa es una parte del desafío. Y la otra parte del desafío es justamente proveerle a los estudiantes el conocimiento sobre el uso y el uso responsable de las herramientas, dado que esto cambia de alguna forma la definición de conocimiento de ciudadanía digital. Es decir, las habilidades digitales cambian. Hoy el dominar ciertas tecnologías de inteligencia artificial generativa, el saber cómo usarlo, saber cómo utilizarlo, insisto, de forma responsable, el saber qué herramienta utilizar para qué, es parte de la nueva alfabetización. Y eso aplica desde en las etapas tempranas a ni que hablar en la formación técnica, donde parte de las herramientas hoy, y no solamente cuando digo técnico, no solamente del área de tecnologías de la información, hoy en todas las profesiones se redefine las habilidades que tenemos que incorporar
para entender cuál es el mejor aprovechamiento que le podemos dar a la incorporación de tecnología y particularmente de inteligencia artificial generativa en el desempeño de nuestra tarea. Entonces está ese doble rol en la educación, que es el uso de la tecnología en el proceso educativo y además las habilidades que necesitamos formar dependiendo del nivel y dependiendo del área de especialidad. Sí, capaz que ahí aprovecho para complementar. Nosotros en este manifiesto que comentaba, otra de los pilares es la alfabetización en IA, que es la comprensión de cómo funciona, de que no es magia. Y ahí tenemos un marco pedagógico con 3 dimensiones que básicamente lo que tratan es qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo se usa. Y dentro del cómo funciona y el cómo se usa, también ahí están las subdimensiones que tienen que ver con la ética, que tienen que ver también con la representación de datos, con el enfoque computacional. Entonces creo que con esos 3 elementos más o menos los docentes pueden diseñar sus prácticas, no solo para usar la herramienta, que es importante, sino también para explicar eso de qué es y cómo funciona, y bueno, y desmitificar un poco el tema ese de que a veces, bueno, yo pregunto algo y si la máquina me lo dice, entonces es cierto y no lo cuestiono, y desarrollar una de las habilidades que necesitamos tanto, que es el pensamiento crítico, más cuando vimos imágenes como la de el Mariano. No, me gusta porque nosotros también usamos el IA para todo. Sirvió mi nombre para eso. Sí, buenísimo. Bueno, Fiorella y Eduardo acaban de responder algunas preguntas que íbamos a hacer en un rato, pero está bueno, vamos avanzando. Natalia, ¿qué mirada tenés vos sobre esta evolución tan vertiginosa que tuvo la inteligencia artificial en los últimos 2 años, sobre todo? A ver. Sí, es como que todavía estamos intentando seguir el paso y es un poco imposible, ¿no? Los que somos docentes, las formas de evaluación y todo lo que se comentó acá. El mundo del trabajo afecta a todas las áreas de actividad, absolutamente a todas, los abogados, el agro y bueno, todo lo que se puedan imaginar. Y también afecta, y se habló del mundo de la educación, pero también afecta a todo el sector de los cuidados y el sector de la medicina y la cuestión también social, ¿no? De los vínculos. Porque ahora estamos hablando de que hay robots con inteligencia artificial que se utilizan para acompañar a las personas que se sienten solas o también para cuidar en hogares, en residenciales de personas mayores. Y a veces, curiosamente, lo hacen con un poco más de empatía que los propios seres humanos en algunos casos, según algunos estudios que se han hecho, han mostrado más empatía a estos sistemas que los seres humanos. Y entonces yo creo que nos desafía a pensar las cosas de otra manera y nos desafía a ser más creativos. Nosotros, por ejemplo, en el periodismo hay una enorme cantidad de áreas en las que la inteligencia artificial, decían recién del tema de la productividad, nos ayuda, es como un asistente, digamos, desde la desgrabación de las entrevistas que antes nos llevaban un montón de tiempo y ahora nos llevan 1/3 del tiempo, hasta la generación de cierto tipo de contenido que es relativamente homogéneo, que es siempre lo mismo, los resultados de los partidos de fútbol. Pero al mismo tiempo, ese tiempo libre que nos queda nos desafía a ser un poco más creativos en lo que nosotros generamos, porque si somos burocráticos en la forma de generar información, o si siempre hacemos las cosas de manera similar o reproducimos comunicados de prensa, seguramente la inteligencia artificial en muy poco tiempo, ya lo está haciendo de hecho, nos sustituye y es mejor que nosotros. Entonces es como una obligación, así como decía, bueno, los docentes también, en todos los trabajadores en todas las áreas de actividad, a ponernos un poco a tono, a no renegar de la tecnología, tratar de aprender y tratar de buscar las áreas en las que sí somos, por el momento, porque esto es todo provisorio, insustituibles, ¿no? En áreas que tienen que ver con, hablé de la empatía recién, pero bueno, hay ciertas dimensiones, ¿no? Cuando uno lo atiende, por ejemplo, una inteligencia artificial está haciendo un servicio de atención al cliente, está pidiendo un servicio, capaz que llega un momento en que las personas ya se cansan de escuchar una máquina y quieren escuchar un ser humano. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellas áreas? Escuchábamos en el tape que se hablaba de destrucción de empleos, pero el Foro Económico Mundial también calcula que se van a generar muchísimos empleos con esto, que tienen que ver con auditar las inteligencias artificiales y bueno, eso es un desafío también. Claro, otro tipo de empleos. Martín Aguirre. Sí, bueno, hoy creo que nosotros vamos a hacer más preguntas que comentarios, ¿no? Porque la verdad que nuestra capacidad de proponer acá va a ser un poco limitada. Estamos todos tratando de aprender. A mí lo que me llama la atención es que generalmente veo 2 tipos de reacciones con esto, ¿no? Todas muy extremas. O como unos que dicen que es el final del mundo, se acaba todo, no va a haber más trabajo, etcétera. Y otros que por otro lado te dicen, bueno, esto es la magia, ahora se resolvió todo, no vamos a trabajar más. Se va a curar el cáncer. Vamos a vivir todo. Y bueno, a mí siempre me gusta el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park, ese que cuando le dicen que todo está bárbaro, dicen, ¿no? Y yo me siento un poco así, yo creo que debe estar un poco a mitad de camino. El otro día hablaba con el ingeniero Paganini que
está sacando un libro justo con nosotros, con el diario, que trata un poco de esto, y él me decía una definición que me parecía interesante, capaz que ustedes me la pueden ratificar o no, que le saca un poco de dramatismo, que decía que es una manera más amigable de interactuar con la información que ya de alguna manera estaba disponible en algún lado, ¿no? A mí, básicamente, lo que me genera es preguntas, y sobre todo preguntas un poco más voladas, si querés, ¿no? A nivel, por ejemplo, yo que sé, filosófico. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros esa interacción con un artefacto electrónico que en el fondo nos habla como si fuera una persona, pero no es una persona? ¿Cómo vamos a desarrollar ese vínculo? Y a nivel político también, ¿no? Porque hay una tentación a creer que hay una cantidad de soluciones que pueden venir de la técnica y que nos evitarían estar escuchando acá todos los domingos a políticos que se pelean por cosas que parecen bastante menores, ¿no? Pero de repente ahí también hay que tener un poquito de cuidado con la dimensión humana y con la automatización de algunos procesos. No sé, yo creo que hay otra definición que vi por ahí, es que es una prótesis de la inteligencia, que me pareció bastante desafiante también. Pero bueno, básicamente lo que venimos acá es a escuchar y en todo caso tirar alguna pregunta provocativa, a ver si los que ¿Cómo saben... era la que te dijo Omar Paganini? ¿La de hace más amigable la información? La interacción con la información, que de alguna manera ya está disponible en algún lugar, ¿no? Bien. A ver, Leo Abercor, y después ya seguimos. Ya hay varios pidiendo la palabra, me gusta. Leonardo. Martín dijo parte de lo que iba a decir. Es decir, la pregunta es si cambia o no cambia. Yo creo que cambia, que es evidente. Dudo que el menú que se nos presenta hoy, apocalíptico o panegírico total, sea el verdadero. Supongo que estará en algún lugar en el medio, pero lo que oímos generalmente lo vimos en la presentación, va por esos dos carriles. Me parece que, bueno, que hay que afinar el lápiz, pero yo no soy el indicado para afinarlo. Bien se dice que el periodismo es una superficie de agua que tiene la extensión de un océano y la profundidad de un charco, ¿no? Nosotros tenemos que saber un poco de cada cosa. Acá los especialistas cambian todos los domingos y nosotros permanecemos. Es decir, no somos los especialistas hoy, los especialistas son ellos. Nosotros podemos poner alguna pregunta, tratar de ordenar el tema. Yo creo que mis preguntas van por cómo influye en 4 áreas que para mí son claves. La educación, hablamos algo. La producción, hablamos algo. Me parece que quedan 2 áreas claves que mucha gente debe estar preocupada en la casa. El mundo del trabajo es una cosa que preocupa a todo el mundo y de la cual tenemos que hablar. Y como que Uruguay ya está en debe hoy, o sea, con los cambios que hubieron antes de esto, ya Uruguay tiene un problema bastante grande de reinserción laboral. Bueno, esto creo que lo va a complicar, no sé si estamos preparados para enfrentarlo ya hoy, pero está bueno que lo hablemos. Y la otra área que a mí me parece importante hablar de los cambios que esto puede traer, los desafíos, es en el área de la democracia y el periodismo como un área colateral de la democracia. Ahora tuve la suerte de ser invitado a un foro en Alemania de periodistas donde se habló mucho de este tema, en parte con más, sí, desde el lado de las oportunidades, pero también mucho de los temores, de los desafíos, el tema de que hoy cada vez es más difícil distinguir una imagen verdadera de una imagen falsa, es un desafío enorme para el periodismo, para la democracia. Y cuando hay presidentes que las largan, aparte, como Trump, por ejemplo, con la imagen de Obama preso, por poner un ejemplo. Sí, o los audios, los audios. Estuve leyendo, que no sé si es el momento para tirarlo ahora, porque esto es como un planteo inicial, lo podré decir después. Ejemplos de democracias que ya se vieron hackeadas, ya resultados electorales que se vieron influidos por videos falsos o audios falsos. Bueno, creo que ahí hay todo otro enorme desafío. Bien. Yo sé que hay varios que tienen cosas para decir, pero les voy sumando preguntas. ¿Cuál fue la última gran sorpresa que se llevaron con la inteligencia artificial? A ver, Elian, y aparte tenías algo para decir. Sí, no, un comentario sobre lo que decía Martín, que creo que esto de el impacto que generó la inteligencia artificial en las personas, ¿no? Que fue como, wow, o sea, algo que movió el piso y movió la tierra para todos. Creo que tiene que ver con esto de la interfaz, ¿no? O sea, cómo el usuario normal, cualquiera de nosotros, puede interactuar con un software, ¿no? Puede interactuar con un sistema, ¿no? Creo que eso fue el mayor cambio para el usuario, ¿no? Y por eso hoy en día estamos en esta mesa discutiendo esto, que por ahí, hablando sobre Machine Learning, estaban 3 personas en San Francisco, capaz, ¿no? Entonces creo que la IA generativa lo que cambió fue la interacción del usuario con las máquinas. Y en ese sentido, también resaltarnos a nosotros como consumidores de eso, ¿no? Como consumidores de este tipo de tecnologías y como las personas somos los que adoptamos
este tipo de sistemas, no más allá de todo lo que se hace a nivel de desarrollo tecnológico, que es importantísimo. También está la segunda parte, que es cómo los usuarios adoptan este tipo de sistemas, ¿no? Bien. Y la tecnología como tal, normativamente, no es ni buena ni mala, ¿no? Es decir, ni la IA ni ninguna otra tiene como esto es bueno o esto es malo, sino que su impacto en la sociedad es lo que deberíamos regular, ¿no? Como todos en el contrato social, decir, bueno, ¿cómo vamos a regular el impacto que esto tiene sobre el empleo, el impacto que esto va a tener sobre la sociedad, sobre la vinculación con otros, sobre, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, y además, a propósito de algo que decías vos recién, también está más invasiva la presencia de inteligencia artificial en los teléfonos, por ejemplo, en los dispositivos, porque antes tenías que ir a buscar algo y vos tenías que ir a preguntar. Ahora, en la última actualización de los celulares, en el WhatsApp, te aparece abajo en un circulito, preguntarle lo que quieras a la inteligencia artificial. Te están motivando a que la consultes, ¿no? En las actualizaciones. Amílcar, a ver, ¿cuál fue la última gran sorpresa que te llevaste con la inteligencia? Desde el punto de vista de lo que son las evoluciones a nivel de salud y médico, creo que son impactantes realmente lo que está pasando. Y creo que es un área donde claramente nos va a ayudar muchísimo en procesos, por ejemplo, de pruebas o de simulación que llevaban años de evolución. Hoy en día se pueden simular muchísimo más rápido y creo que eso es realmente impactante para la calidad de vida. Pero yo quiero debatir acá con mi amiga Elian, porque yo creo que la tecnología ha demostrado que siempre es buena y que siempre es a favor de la gente, ¿tá? La tecnología tiene sus riesgos, pero a la larga es la que nos permite hoy en día estar más informados, estar más actualizados, y realmente la adopción de la inteligencia artificial, ¿tá?, es una oportunidad que como país tenemos que hacer que sea inclusiva. Quienes no adopten inteligencia artificial, ¿tá?, y justamente creo que Fiorella tiene ahí un rol esencial desde Ceibal, pueden quedar atrás en capacidades y en condiciones que son centrales para nuestra vida hoy y mucho más mañana. Entonces, así como hoy todos usamos Internet y hoy a nadie se le ocurre no consultar una información, googlear algo o hacer algo, bueno, la inteligencia artificial nos va a acompañar a nosotros un poco con el concepto que te pasaba Paganini. Nosotros hoy en día en la CUTI estamos empezando a discutir otra terminología que se está discutiendo en Europa, que habla de inteligencia amplificada, que creo que es una forma mucho más natural de ver cómo usamos la herramienta, la tecnología, los sistemas y la parte humana para sí conjuntar esos dos elementos y tener una inteligencia artificial, pero además amplificada porque es humano y artificial. Entonces, nosotros nos quedamos en el IA con inteligencia amplificada porque no es que vamos a tener robots haciendo las tareas de las personas. Es que vamos a cambiar nuestras tareas y vamos a tener asistencia y agentes que van a complementar las tareas. Entonces, me parece que tenemos que desmitificar un poco todo ese tema de que muchas veces cuando, mismo veía en el clip de apertura, cuando hablamos de inteligencia artificial aparece un robotito, ¿no? O sea, un humanoide. Y no es esa. Bueno, yo por ejemplo ahora estoy tratando de memorizar el orden de los que me piden la palabra. Quiero ver si el muñeco ese puede hacer. Estoy acá. Nicolás. Completamente de acuerdo, iba a decir algo muy alineado con eso. Están hablando del futuro del trabajo. Yo no creo que la inteligencia artificial va a dejar a la gente sin trabajo. Lo que probablemente pueda hacer que una persona pierda el trabajo es otra persona que sí sabe usar inteligencia artificial y es mucho más productiva por eso. No es una alternativa decir, no me gusta la inteligencia artificial, así que la vamos a regular en Uruguay, no va a haber inteligencia artificial. Es imposible plantearse un país viable en el futuro en los cuales las personas no hagan eso.
el trabajo de Fiorella es fundamental, pero también hay una responsabilidad de todos en las empresas, todos los trabajadores, de jugar con estas herramientas y ver cómo pueden mejorar sus procesos. Además son herramientas muy divertidas de usar y es algo, me parece, súper positivo para los trabajos. Estoy completamente de acuerdo que te amplifica como trabajador, te hace mucho más productivo y me parece que no va a haber alternativa a eso. Vos hacías un comentario de que es la misma información, pero lo estamos procesando de una forma distinta. A mí me parece que ya va más allá de eso y realmente, digamos, generan cosas que realmente no estaban necesariamente en la información que había y además podés hablar con un asistente que te da ideas y te entiende el contexto de lo que le estás diciendo y me parece que no es lo mismo que teníamos antes, que teníamos acceso a mucha información. Esto procesa la información y la genera contigo. Bien. Me parece que es algo distinto. Voy ahora con Fiorella y con Eduardo que me piden la palabra, pero les quiero incorporar una pregunta de algo que me pasó el otro día, que me contó una madre. Voy a tratar de hacerla bien cortita, pero tiene que ver con la educación. Es la mamá de una niña de 10 años que el otro día llega a su casa de noche, llega para cenar, para preparar todo con la familia, llega de laburar y estaba la niñera cuidando a la chiquilina y cuando se va la niñera, la niña le dice, bueno, pero la niñera, más joven que la madre, me dijo que empiece a utilizar inteligencia artificial, me está motivando para que use inteligencia artificial en un montón de cosas. Entonces le hacía buscar en internet, preguntar cosas, le preguntaba a la inteligencia artificial y obtenía información. La madre, un poquito más veterana, se sorprendió, no le gustó tanto y el día que volvió la niñera, a los 2 días volvió, le hizo un llamado de atención a la niñera. Dice, no la motives a mi hija a que use tanto inteligencia, que obtenga información de otra manera, que se esfuerce más. ¿Ustedes piensan que estuvo bien esa madre hoy en 2025 en llamarle la atención a la niñera? Fiorella. Pará que yo tengo pendiente la pregunta. Yo sé, te la compliqué. También tengo como 3 anteriores. Y ya llegamos ahí. Primero quería hacer... Aparte vamos a asistir al linchamiento de la niñera. No, de la madre. A ver, desde Ceibal nosotros siempre apostamos a la educación, a tratar de conocer el funcionamiento de las herramientas para tener más oportunidades. Lo que nos desvela es lo que decía Nico, ¿no? O sea, que el día de mañana quien sepa usar estas herramientas va a tener más oportunidades que quien no. Y en Uruguay, con los desafíos que tenemos respecto a brechas que hay, socioeconómicas, también por género en temas de tecnología, para Ceibal es fundamental equilibrar y tratar de eliminar esas brechas. O sea, que nazcas donde nazcas, puedas tener las mismas chances en el futuro de conseguir un trabajo y que tengas las mismas herramientas para poder usarlo. Entonces, apostamos siempre al conocimiento, a la educación, al saber cómo funcionan estas herramientas para poder utilizarlas, para poder ser un ciudadano, no del mundo del futuro, del mundo de hoy. Y eso es en lo que estamos. Yo creo que con eso también respondo un poquito ahí tu pregunta. Pero un poco yendo a la otra, que era la que quería responder hoy más temprano, que era, bueno, ¿qué me sorprendió? Últimamente, lo que más te sorprendió. De inteligencia artificial, yo te voy a decir, lo que más me sorprende es la motivación que generan los chiquilines y los proyectos que logran hacer. Nosotros tenemos la suerte en Ceibal de tener las Olimpiadas de Robótica. Una sorpresa grata, entonces. Sí. Y videojuegos, que se hace todos los años. Y la verdad, ya hace 2 años, un equipo de chicas, las Techno Girls de Rivera, que incorporaron inteligencia artificial en su proyecto de investigación, tratando de buscar contenidos y acercar esos contenidos en Rivera de artistas mujeres locales. Y la verdad que fue un trabajo que fue, además, ellas tuvieron la chance por haber salido terceras en las Olimpiadas de ir a Puerto Rico a competir y fue un proyecto muy, muy bien valorado en el exterior también. Entonces, esto lo digo como un ejemplo, pero ver los proyectos que hacen los chiquilines, las chiquilinas usando la inteligencia artificial, cómo se motivan, cómo se enganchan para después seguir estudiando carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que tanto necesitamos en Uruguay, de los números generales y de las niñas en particular, que están muy por abajo de los porcentajes que deberían ser. Me parece que es súper esperanzador, porque es una tecnología igual que la robótica, le genera mucho entusiasmo, ven cómo van creando cosas y te diría que bueno, que sí, que de las cosas que más me han sorprendido últimamente son las producciones que logran hacer. Bien. ¿Eduardo? Sí, 2 cosas de las varias que venimos hablando. Una, conectando con lo que decía Martín. Hoy muchas de las conferencias arranco diciendo, esto tiene 2 grandes riesgos. Uno es sobreestimar y el otro es subestimar.
Hoy nos podemos encontrar en el mismo día, y de hecho en la industria de tecnología esto no sucede mucho, en el mismo día, de repente hablas con alguien de mañana que te dice, no, porque probé tal cosa y me respondió mal, esto no sirve para nada, esto es una moda, y después de tarde hablas con alguien de nos vamos a quedar todos sin trabajo porque probé tal cosa y lo resolvió extremadamente bien. Y aquí mi invitación a todos es hacer su propio ejercicio de aprendizaje para tener al menos un primer nivel de entendimiento de cómo funcionan estas tecnologías, con el objetivo de cada uno en su sector, en su industria, en su área de conocimiento, entender cuál es el lugar adecuado para pararse entre esos extremos, que como decía Martín, no está ni en un extremo ni en otro, está en un punto medio, y dependiendo del sector, dependiendo de la industria y el área de conocimiento, puede estar más en una dirección o más en otra dirección. Con esto también parte de lo que quiero transmitir es la importancia de que cada uno haga el ejercicio de alguna forma de generar conocimiento para tener un cierto entendimiento de cómo funcionan realmente estos sistemas. Y parte de lo fenomenal de esto, diría, invocando a la curiosidad, que es algo que en todos los sectores de la educación, yo diría de la sociedad en general, pero de la educación en particular, yo creo que es una característica fundamental. Invocando a la curiosidad es que cada uno haga su ejercicio de tener un cierto nivel de entendimiento de cómo funcionan estos sistemas. Bien. Y lo segundo, cortito, yendo a tu pregunta de, y lo voy a conectar también con algo que decíamos, de qué me sorprendió, voy a citar algo una semana atrás, hace una semana, uno de estos sistemas, desarrollado uno por OpenAI y el otro por Google, obtuvieron a nivel global medalla de oro en la Olimpiada de Matemática. Pero lo interesante es que obtuvieron una medalla de oro, eso quiere decir que no es que manejaron información existente o procesaron información existente, sino que crearon una nueva solución a un nuevo problema, crearon una solución innovadora a un problema planteado, alcanzaron lo que es el nivel... ¿Pero contra quién compitieron cuando ganaron esa medalla? El problema de ganar la medalla de oro no quiere decir ganarla a todo el resto, sino quiere decir llegar a un nivel determinado. Okay, Entonces llegaron a ese nivel, es la primera vez que un sistema computacional llega a ese nivel. El año pasado había llegado Google con uno de sus sistemas a la medalla de plata. Esta es la primera vez que los dos llegan. Pero lo interesante de esto es que lo hicieron con sistemas, lo voy a decir en forma sencilla, no con sistemas preparados específicamente para razonar con herramientas, que son los sistemas más sofisticados, sino con sistemas algo más simples, sin querer hacer una explicación técnica con esto, pero es decir, crearon conocimiento nuevo, porque esas soluciones que diseñaron no fueron soluciones que fueron producto de la información que tenían, no, fue producto de lo que estos sistemas habían aprendido y lo que construyeron en consecuencia. Bien. Leo, te noto con cara de preocupado. No, la verdad que no. Pero, ¿cuál es la pregunta? Pensé que estabas preocupado por algo que decían ellos. No, para nada. Estoy preocupado por algunos aspectos de la inteligencia artificial que lo puedo decir. Igual les quiero preguntar a todos y también a ustedes, a los periodistas. Martín tiene algo para decir. ¿Cómo ven Uruguay respecto al mundo? No, yo no voy a responderte esa pregunta. Le voy a preguntar otra pregunta a Nicolás. Vos viniste a hacer preguntas. Yo vine a hacer preguntas, perdóname. Es algo que me dedico en mi tiempo libre. Porque vos me decías lo mismo que decía Eduardo, en el sentido de que es algo nuevo, que no es simplemente interactuar con la información que ya está existente, sino que genera algo nuevo. Entonces, a nivel de filosófico, no sé, ¿cuál es el límite? Entonces, ¿lo tenemos que tratar como qué? ¿Como una entidad viva? ¿O como...? Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que define a una entidad viva? Bueno, soy ingeniero, no filósofo. Es otra mesa. Voy a hacer lo mismo, voy a contestar la pregunta que quiero contestar y no la que entonces sos político. Estamos acostumbrados. Es decir, no me ponen en la parte filosófica y ética de qué es la entidad con la que estamos interactuando. Para mí, me imagino, casi todos los ingenieros con los que vas a hablar te van a decir es una herramienta. Y la uso como una herramienta. No considero que hay un ser consciente con el que estoy hablando. Es un programa que simula la interacción. Básicamente estos programas leyeron todo Internet, todo lo bueno y todo lo malo de Internet. Y así aprendieron cómo hablar como una persona o cómo piensa una persona. Así son empáticos, porque leyeron una cantidad de texto que sería imposible para cualquier humano consumir en muchísimas vidas. Entonces, me parece que lo tenemos que ver como una herramienta extremadamente poderosa que está mejorando todo el tiempo. Y eso es algo importante, Edu, vos cuando mencionabas que la gente evalúe las herramientas en su área de especialidad. Y
hablabas de la persona que te decía de mañana esto no funciona y de tarde otro y lo prueba en otro problema y la resolvió todo. Y tal vez sea el mismo problema una mañana o una tarde. Estoy exagerando un poco, pero cambian todo el tiempo y entonces uno tiene que seguir actualizándose y probando estas cosas. Van a seguir mejorando, es un hecho. Y entonces uno lo puede ver como un desafío. Yo lo veo como una oportunidad. Me parece algo espectacular tener un asistente que me está ayudando y cada vez hace las cosas mejor. Bien. ¿Qué ibas a decir, Leo, hace unos minutos? No, sobre eso de que leyeron todo internet. Recién antes de venir, porque me puse a tratar de poner a tiro con alguna cosa, veía la conferencia de un periodista alemán que él decía que, bueno, que es difícil auditar a las plataformas de inteligencia artificial que no se conoce sus vericuetos, pero hablaba de una que ahora no recuerdo el nombre, que es una plataforma de fotos, de imágenes que usan las de inteligencia artificial y que tiene escaneadas una cifra monstruosa de imágenes que si una persona le dedicara un segundo por día a cada imagen le llevaría 600 años ver todas las imágenes. Pero esas imágenes no son parejas, o sea, por ejemplo, las que tienen el caption, el texto en inglés, eran la mitad, frente a todo el resto de los idiomas. Y también las que venían de plataformas dedicadas a la venta, por ejemplo, Pinterest o cosas así, con fines comerciales. Eran mucho más que las que de otro tipo de plataformas, con lo cual eso de que está todo internet es relativo, no hay como sesgos, hay desbalances a favor del idioma inglés, a favor de las ventas, en fin, ese tipo de cosas. Podremos llegar a tener, bueno, ahora a partir y de eso... digo lo otro que, si lo voy a decir, porque si no se va a ir el programa y no lo voy a decir, que es lo que me preocupa, que es el tema de la afectación a la democracia y de los audios falsos, de las imágenes falsas. En el año 2023 hubo episodios de uso de inteligencia artificial, lo que se llama deepfakes, audios falsos o videos falsos, en Estados Unidos, en Argentina, en Polonia, en el Reino Unido, en la India, en Francia, en Bulgaria, en Taiwán, en Indonesia y en 2 países que son los que me voy a detener, en Eslovaquia y en Turquía. O sea, son una cantidad de países importantes, pero los ejemplos de Turquía y Eslovaquia creo que tendría que llamarnos la atención y, bueno, encender alguna luz de alerta. En Turquía, donde hay un gobierno, bueno, de tintes autoritarios, por decirlo de alguna manera, que encabeza Erdogan, hubo una lucha encarnizada entre Erdogan y la oposición. La oposición se quejó de que el segundo candidato, de que Rusia había volcado en las redes una cantidad de material falso para perjudicarlo y favorecer a Erdogan. Pero lo más llamativo fue lo que pasó con el tercer candidato, con el que venía tercero en las encuestas. Se divulgó material pornográfico en forma de las redes, involucrando videos de él en situaciones de pornografía. Y el hombre tuvo que abandonar la carrera electoral, dado el impacto que tuvo en su familia, en su vida. La explicación y la confirmación de que era todo falso vino después de la elección. Después de que bajó su candidatura. Exacto, y después de la elección. O sea, y tuvo que bajar su candidatura el que marchaba tercero. En Eslovaquia había una lucha cabeza a cabeza entre 2 candidatos y el que iba primero en las encuestas tienen una veda electoral parecida a la nuestra. Y durante la veda, cuando ya no se podía responder, hacer entrevistas en la televisión, en fin, se divulgó un audio del candidato que encabezaba las encuestas con una periodista en las cuales hablaban de regular el alcohol y luego de hacer un fraude electoral. Ganó el que venía segundo, que también era el prorruso casualmente. Mirá. Sí, perdió la elección con ese audio divulgado estratégicamente y era falso, ¿no? Por supuesto que los dos negaron, la periodista y el candidato. O sea, igual después lo de la veda es todo un tema acá en Uruguay también, porque en redes sociales se puede hacer cualquier cosa durante la veda. Bueno, es lo que aprovechó esta gente. Claro, sí. Pero bueno, me parece que son casos que nos cuestionan hasta qué punto podemos no regular, no sé tampoco si la regulación podría frenar estas cosas también, tengo la misma duda, tengo la idea, digamos. Natalia. Sí, ahí, bueno, tengo la misma preocupación que Leo y voy a sumarle otra, pero antes respecto a esto que decía Leo, hay también un informe de una organización independiente suiza de todo el ciclo electoral de 2024 y en el 80% de los procesos eleccionarios hubo este tipo de deepfake y la mayor parte
de las veces se utilizó inteligencia artificial en un sentido negativo para perjudicar a otro candidato, candidata o partido con imágenes y audios falsos. En algunas ocasiones también, como estamos viendo el uso que está haciendo el actual gobierno de Uruguay de la inteligencia artificial, se utilizó por parte de los candidatos y los comandos de campaña para, ya sea para estimular a sus militantes usando la imagen del candidato generada por inteligencia artificial diciendo cosas, o también a veces se utilizó para otro tipo de contenido que en realidad tenía como cometido, por ejemplo, difundir el mensaje del candidato en otros idiomas. Pero en general se utiliza en un sentido para distorsionar el proceso eleccionario y eso es un problema. En Uruguay tuvimos un par de proyectos en el periodo pasado de legisladores, uno del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, y un proyecto del Frente Amplista, Gustavo Olmos, que apuntaron a tratar de, no se aprobaron ninguno de los dos, y creo que se van a reflotar en este periodo, va a estar la discusión seguramente, apuntaban a regular esto de las deepfakes, y en el caso de Gustavo Olmos, por ejemplo, planteaba que se podía intimar a raíz de una denuncia que podíamos hacer cualquier persona ante la justicia, el juez podía ordenarle a una plataforma que en 48 horas revelara quién había posteado ese contenido de desinformación con inteligencia artificial y a través de qué vías se había difundido y quién lo había recibido. Hay que ver después cómo se aplica eso, si es efectivo o no. Y en el caso de Goñi, bueno, planteaba algo similar y una penalización. En el caso de Olmos también había penalización, pero en el de Goñi penalizaba también a las personas que lo difunden, porque hay mucha gente que no genera contenidos de desinformación, pero que después los difunde. Bueno, eso está ahí, va a estar en discusión, pero yo quería comentar otro aspecto que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Porque hablábamos acá de que se alimentan las inteligencias artificiales de todo Internet y muchas veces se alimentan de contenidos generados por los medios de comunicación que los medios pagamos a nuestros periodistas, a los trabajadores para que generen información. La información no es gratis, la información siempre alguien la paga. Muchos medios nos financiamos con suscripciones o a través de otro tipo o anunciantes o lo que sea, pero esa información se paga, se le paga a la gente, se hacen aportes sociales. La inteligencia artificial, no quiero decir que roba, pero toma ese conjunto de datos sin pagar un peso a los medios de comunicación y por ese motivo, por ejemplo, el New York Times le está haciendo juicio a OpenAI, está en un proceso de demanda, justamente por eso, porque en realidad no paga ni derechos de autor ni ningún tipo de pago por el uso de esa información que alguien siempre paga y que somos los medios de comunicación y muchas veces no obtenemos las ganancias y seguramente cuando cambien los mecanismos de búsqueda, porque también esto altera las formas en que buscamos información, bueno, ya los medios también nos vamos a ver nuevamente perjudicados porque nadie va a hacer clic en nuestros sitios, ¿no? Y en nuestras noticias. Entonces, claro, eso también pone en jaque quién genera la información, ¿no? ¿Puedo agregar una cosita? Sí. A propósito? Coincido en todo lo que dijo Natalia. En el caso de Eslovaquia, por ejemplo, el video se circuló primero por Telegram, pero luego la mayor difusión fue por Facebook. Y eso me viene a algo que decía Mangarelli de que esto no es nuevo. Y a mí me preocupa porque no es nuevo y son las mismas personas, Zuckerberg, Elon Musk, que han demostrado muy poca vocación por pagarle a los generadores de contenido. Se han apropiado de todos los contenidos de la prensa, se niegan a pagar, ahora tienen el apoyo de Trump que amenaza con sancionar a cualquiera que les regule o les cobre. Y también son los que han inventado, no es la palabra, cuando decimos que no es nuevo, es porque estos algoritmos vienen usándose de hace mucho tiempo y son ellos los dueños, digamos. Entonces, son los mismos que han demostrado poca vocación, no solo de pagar, sino de frenar la desinformación, porque así como en Eslovaquia todo circuló por Facebook, todos sabemos las enormes raudales de desinformación que circulan por Twitter, por Facebook, y no han hecho nada realmente por regularlo. Dicen que hacen, pero todos lo vemos, por lo menos yo soy muy escéptico al respecto. Amílcar, ¿Uruguay viene atrás en relación al mundo con el avance de la inteligencia artificial? Uruguay tiene excelentes ejemplos. Bueno, tenemos acá a Nico y muchísimas empresas que están haciendo cosas fantásticas a nivel mundial con tecnología uruguaya. Lo que nos está costando, y es un desafío que deberíamos tomar todos juntos, es bueno, que eso llegue a nuestro país, ¿tá? Es decir, que podamos esas capacidades que tenemos desde el punto de vista de nuestras empresas, desde nuestros talentos formados en la academia, formados en nuestra
en nuestra educación, que vuelque eso a nuestro país. Para eso, para no quedarnos atrás, necesitamos una adopción fuerte, masiva y pensada en una estrategia a nivel nacional, pero en concordancia con lo global. ¿Tá? Lo que vos decías, Leo, recién, es una realidad con la que tenemos que luchar y combatir, pero digo, no lo podemos encerrar en fronteras, porque muchas de estas situaciones que se dan a través de servicios de empresas poco escrupulosas o lo que sea, que están por el mundo y que hackean cosas y que hacen un montón de daño. Entonces, tenemos que ser parte de ese mundo, tenemos que liderarlo, las capacidades las tenemos, ¿tá? Estamos mejor que muchos otros, estamos atrás, obviamente, que los que se han adelantado. Mejor que muchos otros, que quiénes, por ejemplo. En Latinoamérica, por ejemplo, estamos mejor que la gran mayoría de Latinoamérica, pero tenemos una ventaja, ¿tá? Desde el punto de vista de la formación de nuestra gente y de las capacidades que tenemos. El tema que tenemos acá es cómo hacemos que eso salga de esos ejemplos y se masivice. Para eso necesitamos realmente romper con esos sesgos y esos elementos, porque hoy tenemos un riesgo enorme de que la inteligencia artificial o la no adopción o aquellos que no adopten inteligencia artificial, ¿tá? Realmente queden excluidos de las posibilidades de trabajo, queden excluidos de las posibilidades de competir a nivel con otras empresas del exterior y demás. Entonces, Uruguay tiene todo para hacerlo, no estamos peor que nadie, ¿no? Lo que tenemos que tener es la voluntad y apalancarnos realmente en hacer. Yo no creo que nadie quiera prohibir las máquinas, las computadoras para editar texto y volver a editar texto en papel y lápiz, ¿tá? Cuando yo iba a la escuela, que soy bastante veterano, y empezábamos a usar las calculadoras, nos decían que no íbamos a aprender matemáticas porque usábamos una calculadora, ¿tá? Entonces, tenemos que aprovechar realmente que la inteligencia artificial sea una herramienta que nos permite hacer cosas más eficientes, ¿tá? Debemos tomarlo a favor. Mal regañada esa niñera, entonces. Totalmente. Sí, bien, volviendo al tema. Igual ahí, capaz que, digo, volviendo a la niñera, está bueno el tener también el cómo usarlo y el usarlo Claro. bien, ¿no? O sea, como con toda tecnología. Fiore, Pero ibas a decir no, algo. yo quería comentar con esto que preguntabas cómo está Uruguay respecto al mundo. Nosotros, por lo menos desde la inteligencia artificial en la educación, lo que vemos es que estamos en un lugar muy privilegiado. Justo la semana pasada en La Diaria salió un artículo de Leo Lagos que hacía referencia a un estudio de un investigador de la London School of Economics, donde relevaba las experiencias en el mundo que habían salido bien y mencionaba Estonia y Uruguay. Y decía que eran los países que estaban preparados para la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. Y por otro lado tenemos que en la Comisión Europea, que está preparando, bueno, tiene un borrador de un marco para la alfabetización de la inteligencia artificial, junto con la OCDE, que eso es después lo que se utiliza como insumo para las pruebas PISA de 2029, que van a tratar el tema de la alfabetización de inteligencia artificial y mediática también. Y en el grupo de trabajo para ese borrador hubo una persona de Ceibal participando, el único que no era ni de América del Norte ni de Europa. Entonces, en los 11 expertos que convocan, hay un uruguayo que está participando en hacer ese borrador del marco de alfabetización. Yo creo que eso nos pone a Uruguay en un lugar privilegiado, también para lo que es el desarrollo de herramientas para probar, experimentar, generar conocimiento y compartirlo con la región. Porque también lo que nos pasa a veces a nosotros en el sur es que las cosas que vienen ya prontas del norte no necesariamente se adaptan a los problemas que queremos resolver. Entonces, poder tener en Uruguay un laboratorio regional con apoyo de organismos multilaterales que se aseguran de poder difundir ese conocimiento, creo que es como una gran oportunidad que tenemos.
me parece que están saliendo cosas súper interesantes y que ahí Uruguay tiene chance de ser pionero. Elian. Una cosa para agregar también a lo que decía Fiorella y Amílcar, es que nosotros, este laboratorio de Microsoft que está en Uruguay, es el único que está en toda América Latina y somos parte de una red de laboratorios que están 2 en Estados Unidos, uno en Japón, uno en Alemania y nosotros acá en Uruguay. Y somos referentes. De hecho, cuando hacemos intercambios con los otros gestores de los laboratorios, nos preguntan a nosotros, me preguntan a mí y a nuestro equipo cómo hicimos una arquitectura multiagente para una empresa de no sé qué. Es decir, yo veo como que nuestros ingenieros locales, nuestras soluciones locales y nuestras empresas que vienen con casos de negocios también, porque de los dos lados, ¿no? Es la tecnología, la formación de los ingenieros, pero también los casos de negocio y la gente que quiere adoptar esas tecnologías, y somos punta de lanza. Muchas veces, de hecho, publican casos de Uruguay en la web de Microsoft, publican casos de Uruguay que prototipamos en el lab en diferentes medios de comunicación de Microsoft, y no veo que estemos atrás en términos tecnológicos. Sí, creo que hay un desafío de capital, ¿no? Hay un desafío de inversión en las empresas, hay un desafío de inversión en los emprendedores que ralentiza un poco o demora un poco la capacidad que tienen estos emprendedores de llegar a otros mercados más grandes, de avanzar, ¿no? De deployar estas tecnologías más masivamente. Que es un desafío a tener en cuenta y que creo que lo está abordando Uruguay. Siempre viene dale. Ahí, si me permitís, simplemente, Dale, y porque viene totalmente al caso, hoy nuestras empresas están haciendo grandes proyectos en el mundo usando inteligencia artificial, brindándole la capacidad de nuestros técnicos a empresas de primer nivel mundial. Las marcas que se le ocurran, atrás hay empresas uruguayas con técnicos uruguayos formados en Uruguay, trabajando fantásticamente en todo el mundo. Lo que tenemos como desafío ahora, y lo estamos abordando desde la CUTI, es tomar ese conocimiento y convertirlo en propiedad intelectual, convertirlo en productos, que esos productos salgan al mundo. Y eso además genera ocupación, porque eso genera la demanda de gente con otra formación más adecuada para el mundo de hoy, que es lo que estamos haciendo, gracias a Dios, en Uruguay, pero además ese tipo de empresas ocupan gente que no son solo ingenieros. Bien, quedan los últimos minutos de este bloque y hay varios pidiendo la palabra, así que apelamos al mayor poder de síntesis, así pueden entrar todos. Nicolás. Totalmente de acuerdo con todos. No solo creo que tenemos que darnos una palmada en la espalda, también ver los desafíos, me parece, la inversión en capital y cosas así. Me da pánico sobre regular en vez de enfocarnos en dónde están las oportunidades. Me parece el ejemplo de Europa es un muy buen caso donde hicieron las cosas mal, regularon, no hay ninguna industria de AI líder en Europa y le dejaron todo a Estados Unidos y a China. Entonces, me parece tratar de minimizar el daño, los deepfakes y cosas así, pero ayudar a que este ecosistema se potencie. Bien, Eduardo. Sí, conectando con algo de lo que decía Amílcar, cuando pensamos en términos de las fortalezas, claramente el talento es una fortaleza, claramente las empresas tecnológicas son fortalezas, pero cuando vemos la experiencia del laboratorio, claramente se nota la oportunidad que tenemos en términos de llegar con tecnología a otros sectores, desde el agro, la salud, el sector público, etcétera, y podría seguir con todos los sectores productivos, en términos de cómo desde el talento y desde la industria de tecnología y desde las empresas, el mejorar la capacidad de modernización y adopción de tecnología como una forma de productividad y como una forma de estar a la altura de lo que está sucediendo del resto del mundo. Martín Aguirre cierra el bloque. No, yo tengo una pregunta para variar, pero bueno, me la contestará al final. Porque varios han mencionado el tema del uso responsable de la herramienta. ¿Qué significa el uso responsable de la herramienta y cuál es la alternativa, digamos? ¿Qué pasa si hago el uso irresponsable? Después de la pausa responden la pregunta de Martín y alguna otra y capaz que nos dan algún consejo ustedes que son expertos para prepararnos para lo que se viene. ¿Parece? Ya venimos con más Séptimo Día. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia.
Un botón. Segundo y último bloque de Séptimo Día. Esta noche estamos hablando de inteligencia artificial y de cómo esta nueva tecnología está cambiando al mundo. Martín Aguirre dejó una pregunta a gancho recién sobre el uso responsable o irresponsable. ¿Cómo sería? Algo más para agregar a la pregunta, porque Elian la va a responder y Eduardo tiene algo para No. Le cedo mi minuto. Básicamente eso. Elian. El uso responsable tiene obviamente varias dimensiones, ¿no? Pero para el aterrizaje de las empresas, ¿no? En cuanto usan este tipo de tecnologías, hay varias cosas que se ponen en lugar para que nosotros, los seres humanos, tengamos control sobre el algoritmo y sobre, ¿no?, los outputs del sistema, ¿no? Varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, procesos de filtrado, en el que el filtrado del ingreso, es decir, si vos pones una pregunta en un chat, no la puedas poner o el chat no te la puede responder, o procesos de filtrado de las respuestas que da este chat con respecto a preguntas que les hacemos y no nos deberían dar respuesta, como por ejemplo, cómo se hace una bomba. Por ejemplo, ¿no? No nos debería dar la receta de una bomba ChatGPT o cualquier otra de los modelos. Muchas cosas que se llaman salvaguardas, ¿no? Es decir, salvaguardas de seguridad, salvaguardas que tienen que ver con la seguridad de los datos personales, con la seguridad de los datos de terceros. Muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, un caso concreto que tuvimos en el laboratorio, donde vino una empresa de recursos humanos a hacer un sistema que lo que hacía era, ellos tenían una serie de currículums. Esos currículums, una persona de recruiting o de recursos humanos podía buscar en un chat quienes tenían capacidades para programar en Python y hablaba inglés y hace 3 años que se había graduado. Ese sistema, primero, tuvimos que normalizar todos los currículums, ¿no? Porque obviamente la gente mandaba los currículums de diferentes maneras, con un cabezal así grande, con una letra no sé qué, no sé cuánto, entonces generaba una dificultad. El sistema elegía algunos currículums sobre otros, ¿no? Otra cosa que probamos es, con un número reducido, es si elegía a varones sobre mujeres, por ejemplo, ¿no? Traía primero las 3 personas que tenían esas habilidades, si esos 3 eran varones y si de hecho había dejado de lado a una mujer. Es decir, el algoritmo estaba sesgado frente a elegir a varones o mujeres, ¿no? Entonces, todo este tipo de pruebas que tienen que ver con los sesgos de los algoritmos, como decía Edu, sobre todo, ¿no? Nacionalidad, género, en fin, todo este tipo de cosas. Parte de la utilización responsable de la tecnología es probar, ensayo y error y ver cómo se trabaja con estos algoritmos y hacer evaluación y observabilidad. Es decir, estar constantemente evaluando los resultados que tira el sistema y estar constantemente observando qué hay detrás ¿no?, del prompt o de lo que nosotros le ponemos y qué resultados nos tira, ¿no? Bien. Esa es nuestra posibilidad de abrir un poco la caja negra que son este tipo de modelos de lenguaje, ¿no? Eduardo, ¿algo más para agregar a la respuesta desde la academia? Sí, bien breve y bien práctico desde la academia. Otro ángulo del uso responsable es, por ejemplo, a la hora de incentivar y motivar a los estudiantes a que utilicen las herramientas, la importancia de que utilicen las herramientas que los docentes le indican y cómo los docentes le indican. Y algo muy importante que es el citar, es decir, usar la referencia de qué usaron y cómo lo utilizaron. Entonces, eso lo que invoca es al uso responsable y junto con eso también el hecho de que si entrego algo que trabajé en conjunto con un sistema de inteligencia artificial, yo soy responsable de lo que estoy entregando. Entonces, estos diferentes elementos bien prácticos hacen al uso responsable. Bien. Quiero agregar algo Sí, que es crucial, el pensamiento crítico. Uno es responsable por lo que sale del algoritmo y lo usa después. Se equivocan todo el tiempo. Son muy buenos y mejoran, pero cometen errores todo el tiempo y depende de nosotros de revisar el contenido antes de usarlo para lo que sea. Perfecto. Totalmente de acuerdo y quería capaz que enganchar ahí, contestar Fiorella Jaime tiene una respuesta para una pregunta de Leo. Sí, Exacto. y engancho con eso que decía Eduardo. O sea, nosotros también en el manifiesto obviamente hablamos del uso responsable en la misma línea que lo venías planteando vos, y yendo un poquito también a esto de los deepfakes y engancho con lo del pensamiento crítico. Para nosotros, parte de lo que es la alfabetización de inteligencia artificial es que los chiquilines comprendan profundamente cómo funciona ese desbalanceo que vos decías que hay, que existe y que es así en los datos, y cuáles son las consecuencias. Tenemos muchas prácticas, capaz que otro día les comento, donde ven en el entrenamiento que ellos mismos hacen de máquinas que aprenden,
cuáles son los efectos del desbalanceo de datos y pueden sacar sus conclusiones y ver cómo se puede arreglar. Entonces, eso por un lado con lo que es el desbalanceo de datos y los sesgos que se pueden producir, y por otro con el tema de los deepfakes y el pensamiento crítico, creo que es fundamental trabajar con eso. Muchas de las prácticas que nosotros hacemos tienen que ver con eso, con la construcción desde los prompts de imágenes, de videos, para que ellos lo puedan ver. Y capaz, esto nomás para Natalia, en una de las preguntas que hacías, yo creo que los roles de los medios de comunicación van a ir siendo cada vez más adaptados a otra cosa, a lo que tiene que ver con la verificación de información y con lo que tiene que ver ser fuentes confiables, pero al final del día tiene que ver mucho con la capacidad de cada uno de nosotros de entender cómo funcionan estas herramientas. Y en eso quería recomendarles ya para el final de mi intervención a toda la ciudadanía un curso que brinda Ceibal en forma gratuita y para todos, alcanza con la cédula uruguaya para entrar, que se llama Inteligencia Artificial desde cero, que tiene conceptos muy básicos para tratar de comprender cómo es este funcionamiento. Es autoasistido, uno lo hace a su propio ritmo, se estima unas 15 horas para completarlo, pero bueno, se puede hacer de a partecitas. Bien, Amílcar, si tuvieras que darnos un solo consejo para prepararnos para lo que se viene, ¿cuál es? Acercarse, tomar el curso, obviamente, que les ofrece Ceibal, pero pensarlo desde el punto de vista de que es algo que viene, que está y que, como bien decía Nico, tenemos que regularlo a favor de su uso. Tenemos que saber que cuando hablamos de inteligencia artificial o inteligencia amplificada, como nos gusta decir a nosotros, no es solo ChatGPT o Gemini, nosotros estamos construyendo herramientas, soluciones, agentes, asistentes que toman ese elemento técnico, le agregan la capacidad de los técnicos, el criterio, el sentido común y generan a partir de la inteligencia artificial herramientas, soluciones que son a favor del mundo. Entonces, sacarse el miedo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que entender y fundamentalmente tenemos que estar todos juntos viendo que Uruguay tiene una oportunidad enorme de jugar en la Champions League de los países en la inteligencia artificial. Si nosotros escondemos la cabeza en la tierra, nos va a pegar igual, pero además no vamos a ser protagonistas y no vamos a poder aprovechar esto para beneficio del trabajo uruguayo y de las personas de Uruguay. Se nos va yendo el programa, quedan los periodistas y me queda una pregunta para Eduardo Mangarelli porque esto es importantísimo, ¿no? Nos preguntamos todos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en descubrimientos científicos o en colaboración con ciencia y con la medicina, ¿no? Que es lo que más nos preocupa generalmente. ¿Vos decís, Eduardo, que los principales avances, los más sorprendentes que se vienen son para la medicina? Sí, de hecho, la misma base científica que está detrás de estos sistemas que manejan texto, la misma base científica está detrás de sistemas que, por ejemplo, lo que permiten es modelar la estructura tridimensional de una proteína. Y esto, que así puede sonar medio sofisticado, esto es fundamental para el diseño de nuevos fármacos, es fundamental para el diseño de ciertos tratamientos específicos y es fundamental para el escenario, por ejemplo, de medicina personalizada en base, por ejemplo, a las características genéticas de la persona. Este fenómeno que podemos englobarlo alrededor de la bioinformática, que de hecho creo que vale la pena citarlo en términos de que, así como hablamos de ciertas profesiones o ciertas tareas que pueden estar amenazadas, la bioinformática es un nuevo campo emergente y sumamente relevante y de impacto en la salud, en la vida, en los alimentos, etc. Bien. Leonardo Abercor, tu última reflexión de la noche. Bueno, no sé dónde se entendió que yo estoy a favor de regular todo esto, prohibirlo. No es lo que digo, no es lo que pienso. En realidad me da mucho miedo que esto se use para, como es un terreno muy colindante con la libertad de expresión, esto acarrea peligros también por ese lado. Es decir, si nosotros regulamos en exceso, podemos poner en juego cosas que son centrales para nuestra vida y a su vez también podemos frenar una cosa que tiene enormes posibilidades, como decía Mangarelli recién. O sea, no es mi posición. Pero mi posición tampoco es hagámonos los bobos y sigamos para adelante como que no estamos viendo que pasa nada. Pasan cosas. Estados Unidos no reguló nada y lidera el campo en el avance de este. Y Estados Unidos está hoy en el peor momento de su democracia. Es decir, justamente, y tiene que ver con esto. Y teníamos uno de los dueños de esto que estaba en la Casa Blanca
tirando medidas de todo tipo, antidemocráticas de todo tipo. Y es uno de los dueños, es uno de los que inventó estos algoritmos, el hombre más rico del mundo. O sea, Estados Unidos hoy tiene su democracia en cuestión. El presidente desconoce órdenes judiciales. No sé cuándo en Estados Unidos había pasado que un juez emitiera una orden y el presidente olímpicamente se negara a cumplirlas. O sea, creo que es un tema que hay que pensarlo bien. No soy un partidario de hacer como que no, que hay que prohibirlo, ni muchísimo menos. Me da mucho miedo la regulación, pero no es que no esté pasando nada. Antes de Natalia igual, Nicolás es el que, van a hablar Natalia y Martín terminar. Nicolás es de los invitados el que menos habló en el último bloque. Lo que tengas para decir, grítalo ahora. No, yo creo que las cosas que pasaron en Estados Unidos tienen muchas dimensiones y no me parece que justo la inteligencia artificial o la falta de regulación de inteligencia artificial haya llevado... Estados Unidos tiene sus dinámicas políticas separadas que han llevado hasta una situación lamentable en este momento, pero es algo separado. Me parece sí súper importante regular en las cosas que puedan ser malas, pero sigo completamente alineado. Hay unas posibilidades realmente maravillosas y deberemos enfocarnos en que Uruguay sea parte de eso. Natalia Ubal, tu cierre. Sí, yo estoy un poco en la línea de Leo. Me parece que en este caso la inteligencia artificial es demasiado importante como para dejarla solamente en manos de las empresas. Creo que tiene que haber una gobernanza un poco más democrática y eso no significa hiperregular. De hecho, nosotros tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial que se aprobó en el periodo de gobierno pasado, en un proceso súper interesante de participación de la sociedad civil, del sector privado, del sector público, y suena bastante razonable lo que dice la estrategia, tiene una serie de recomendaciones para la regulación, o sea, no se para desde el lugar de no regular, pero plantea algunas cosas, por ejemplo, dice que no hay que regular la tecnología, sino los impactos que eso genera, un poco en la dirección de lo que comentábamos recién, de tratar de combatir, no hablamos capaz que lo suficiente de las brechas y los sesgos que tiene la inteligencia artificial, que son sesgos, no es culpa de la herramienta, son nuestros sesgos como sociedades que tenemos de raza, de género y de un montón de cosas. Hasta incluso parece que en la selección de personal, en algunos casos, considera que las personas son más inteligentes porque tienen lentes, por ejemplo, para dar un ejemplo ridículo, ¿no? Pero bueno, esos sesgos que se van mejorando y entrenando. Y después también las brechas, ¿no? Porque está bien, se van a generar nuevos empleos, pero ¿para quiénes? ¿No? ¿Qué personas, con qué recursos culturales cuentan las personas como para poder acceder a esos empleos, ¿no? De auditores de inteligencia artificial o todo lo que se mencionó acá. Estamos capacitados como sociedades para darle esas oportunidades a las personas para que accedan a esos empleos. Yo tengo mis serias dudas, creo que quizás se genere como una élite y luego la gente que sigue con los trabajos manuales y quizás esa gente que está en capas medias ahora, haciendo trabajos relativamente creativos pero que no llegan al nivel, quizás estén siendo dejadas un poco de lado. Esa es una pregunta que me hago simplemente, pero digo que quizás no hablamos lo suficiente de eso y la estrategia, como decía, tiene una serie de recomendaciones y habla, por ejemplo, de tratar de, primero, utilizar las leyes que ya existen, porque tenemos leyes de protección de datos personales, por ejemplo, en el caso de vigilancia, y también las leyes de derechos de autor, por ejemplo, y después plantea, bueno, ver si es necesario tener una modificación a la ley de derechos de autor para incorporar la dimensión de la inteligencia artificial y ver si hay algo más que hacer en materia de discriminación, ¿no? De combate a la discriminación. Todo el paraguas de derechos humanos tiene que estar presente ahí. Pero claro, todo el mundo la va corriendo de atrás, porque la Unión Europea también o va marchas y contramarchas, como decían recién, o la corre de atrás permanentemente, y ahora recientemente fracasó un intento de regulación también por presiones de las empresas que tienen que ver con esto. Bueno, Europa está, perdón Martín, no estoy entendiendo mucho, pero Europa está bastante rezagado respecto a Estados Unidos y China en el desarrollo de esta tecnología y esas presiones pesan también. Martín Aguirre, hoy tenés la última palabra. Yo te la voy a hacer rápida. Mira, yo me voy a poner de este lado. Yo soy un poco desconfiado de las regulaciones porque ¿quién regula al regulador, no? O sea, en el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión, hay regulaciones con muy buenas intenciones que terminan siendo nefastas y yo creo que a veces es mejor el caos que algunas regulaciones. Pero más allá de eso, yo lo que te digo, propondría es, hagamos otra mesa, traigamos algún filósofo, algo, porque también me parece que hay una cantidad de aspectos más elevados que me quedaron un poco en el tintero y que creo que también a la gente le puede interesar escuchar. Es verdad, quedaron muchas cosas en el tintero. Yo haría un capítulo 2 con los mismos invitados, para hablar de muchos temas que quedaron ahí.
quedaron preguntas por responder. También un gustazo. Y traemos al Mariano, al chanta al IA No López. Bueno, le doy mucha vida Me paran el muñeco y me pongo a debatir con él. Vos sos mejor que el muñeco, Mario. Gracias. Elian Elbaum, muchas gracias por Hoy sí, pero visitarnos. mañana no sabemos, porque esto mejora día a día. Gracias a los invitados, Elian Elbaum, Eduardo Mangarelli, Amílcar Perea, Fiorella Jaim, a Nicolás Loef, y el curso de Fiorella de Jaim está ahí, el de Ceibal. Firme. Gracias por visitarnos, los esperamos otra vez. Natalia Ubal, Leonardo Abercor, Martín Aguirre, un gustazo y nos vemos el domingo que viene. Y con ustedes nos reencontramos el próximo domingo para seguir haciendo Séptimo Día y para terminar y empezar la semana juntos. Que pasen bien. Muy bien.